Hola a todos, queridos seguidores, que mi Dios los bendiga grandemente. Bienvenidos una vez más a estos videos con los cuales cada día se ve ese crecimiento y ese avance en todo. Le doy gracias al Señor por sus vidas, le doy gracias al Señor por permanecer viendo estos videos, porque siempre los comparte, los mira, deja su comentario, los bendigo por eso. Hoy estaremos desarrollando otra nueva palabra en el nombre del Señor, una palabra la cual también es poderosa pero confrontante a la vez. Es una palabra fuerte, es una palabra que hay que saberla entender. Estudiaremos hoy en el libro de Mateo capítulo 7, del verso 21 al verso 23. Son nada más 3 versos los que vamos a leer, pero el título que nos da la palabra aquí en Mateo 7 es un título muy grande y muy fuerte: Nunca os conocí. El Señor se va a referir a que nunca los conocí. Se refiere a los últimos tiempos. Se refiere el Señor a aquellos que en los últimos tiempos querrán excusarse, querrán decirle al Señor, van a querer decirle: Señor, yo por ti hice esto. Señor, yo por usted di mi vida. Yo por usted serví, yo por usted fui a la iglesia, yo por usted oré, yo por usted me arrodillé. Y a veces creemos que ya con esas cosas es suficiente. Muchas veces pensamos que es suficiente con el simple hecho de decir, Señor, yo te amo. Ya ahí estoy ganándome una salvación. No. Creemos muchas veces que con el simple hecho de ir a la iglesia, con el simple hecho de congregarme, con el simple hecho de solamente oír la palabra, pero seguir en mi misma vida, y eso quiere decir que Dios está viendo eso y me va a salvar. Completamente errado, iglesia, seguidor amado. Dios es claro en su palabra. Dios es claro en sus enseñanzas. Todo aquel que hace la voluntad de Él, hace la voluntad del Padre que lo envió. Pero todo aquel que no hace la voluntad de Dios no puede estar con Dios, no puede estar con Él. Creemos que vivir una vida como yo quiero pensar que se debe vivir, como yo creo que se debe realizar mi vida, creemos que es la manera adecuada de vivirla, y no es así. Dios no quiere que vivamos fuera de Él. El error del hombre es querer vivir bajo el creer que su vida está bajo su control. El error del hombre es pensar que cuando yo tengo mi vida bajo mi control, todo lo puedo hacer como yo quiera, todo lo puedo realizar como yo quiera y como a mí me guste. Pero no es así. Hay que entender, familia, hay que entender que apartados de Dios nada somos ni nada podemos hacer. Y si no hacemos la voluntad de Dios, ¿cómo entonces el Señor vendrá a mi vida y estará conmigo? ¿Cómo lo hará el Señor? No piense, seguidor, que Dios solamente aprecia a aquellos que oran muy lindo. Usted puede orar muy hermoso, pero si no haces la voluntad del Señor, esa oración no será nada. Usted puede hablar muy hermoso y predicar la palabra de una manera tan legible y tan apreciable, pero si no la cumples a pesar de que la prediques, no estás haciendo nada. Porque el propósito y el querer de Dios es que ustedes, todos nosotros, vivamos sujetados a su voluntad, aferrados a su preciada y santa voluntad. Así que vamos a estudiar aquí. Y mire lo que vamos a leer. Encomiéndese en el nombre del Señor siempre. Aquí siempre lo hacemos. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para encomendarnos en Él. Así que en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre y en el nombre del Espíritu Santo, vamos a encomendar esta palabra para leerla y recibirla. Yo espero que usted se haya ubicado allá en su lugar donde se encuentre, sea en su casa, sea en su trabajo. Ubíquese en la palabra y este video compártalo, porque es un video que puede hacer cambiar la manera de pensar de una persona. Dice así el verso 1: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Sorprendente lo que dice aquí primeramente. Dios dice, el Señor Jesucristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Dios,
no todo el que me dice, Señor, yo te amo, entrará en el reino de los cielos. ¿Y por qué esto, pastor? ¿Será que Dios no nos quiere? ¿Será que Dios está molesto con nosotros? ¿Dios no nos ama? Por el simple hecho, familia, de que si no haces la voluntad de Dios, puedes llamar a Dios como tú quieras, como a usted le apetezca, pero si no cumples la voluntad de Él, ¿de qué te sirve? ¿Por qué llamamos a Dios Señor, Señor, pero no hacemos su voluntad? ¿Por qué llamamos Señor, Señor, oh Dios mío, si no vamos a hacer lo que el Dios Todopoderoso me está diciendo? ¿Tendrá algún sentido? Entonces el Señor dice, no todo el que dice esto, no todo el que quiere ser visto por el hombre, ni no todo aquel que quiere hacer esfuerzos o sacrificios humanos para agradarme a mí, para agradar al Señor, no todos esos entrarán en el reino de los cielos. Porque una cosa es que yo quiera decirle al Señor, una cosa es las palabras con las que yo me refiera de Dios. Una cosa es la palabra, la lengua del hombre y lo que salga de su boca. Pero otra cosa muy distinta es demostrar a través de las acciones, de los actos, si le amo a Él o no le amo a Él. ¿Cuántos no dicen que aman a Dios? ¿Cuántos no dicen que son siervos de Dios? ¿Cuántos no dicen que son santos delante de Dios? Ahora, muestre esa santidad. Muestre entonces que usted es un siervo de Dios. Demuestre que amas a Dios. Porque amar es demostrar. Amar no es decir, amar es demostrarlo y que se vea reflejado en mí verdaderamente. Entonces, Dios enseña esto. No me llames Señor, Señor, porque por eso no vas a entrar al reino de los cielos. No me llames Dios mío, Rey mío, porque por eso no vas a entrar al reino de los cielos, sino que entra al reino de los cielos todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, todo aquel que hace mi voluntad, porque mi voluntad es perfecta y mi voluntad los hace buenos a ustedes. Esos son los que entran al reino de los cielos. Fuerte y poderoso lo que dice aquí el Señor. Después de esto, en el verso 22, mire lo que dice. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire lo que enseña el Señor en aquellos días, cómo Dios sabe todo. Que incluso nos muestra qué va a pasar más adelante. En su venida el Señor ya sabe qué va a acontecer. En su venida el Señor ya sabe qué va a pasar. Entonces el Señor dice, muchos me dirán en aquellos días, Señor, Señor, pero ¿por qué no me das entrada a tu reino? Si en tu nombre profeticé, si en tu nombre eché fuera demonios, si en tu nombre, oh Dios, hice milagros, ¿por qué, Señor? Hoy vemos que muchos hacen milagros. Hoy vemos que muchos son libertados. Hoy vemos que el hombre es usado por Dios y que lo graban, y eso se ve en muchos lugares, en muchas congregaciones, donde se liberta, donde hacen milagros, levantan al que está sentado, le dan vista a aquel que no ve, y todo eso se está viendo hoy en día. Pero el Señor enseña aquí que el milagro no te va, por hacer un milagro no te va a salvar. El milagro no te va a salvar. El milagro es algo que Dios hace a través del hombre para que su nombre sea glorificado y las personas empiecen a creer realmente en Él. Porque por sus obras muchos creerán. Pero por el milagro yo no voy a ser salvo. Por el milagro Dios no va a estar en mí. Por la liberación, porque el Señor echó fuera el demonio de mí, no quiere decir ahora que yo ya voy a ser salvo. Incorrecto, negativo, familia. Porque el milagro solamente queda en una sanación. Cuando el Señor expulsa el infierno de mí, las obras del diablo en mi vida, queda en una libertad que Dios hizo. Pero lo que depende, lo que hace que Dios esté conmigo, dependerá de mí absolutamente a partir de ese punto. Porque si hoy Dios hizo un milagro a mí, depende de mí si voy a mantenerme en esa sanidad, glorificando a Dios y no apartándome de Él, pues sabiendo que si me devuelvo o sigo haciendo lo que yo quiero, lo que un día salió de mí puede volver nuevamente. Entonces esto lo enseña el Señor claramente.
No digas que por el milagro, porque en los últimos días muchos van a decir, hice milagros, hice señales, Señor, yo fui usado por ti, pero el Señor, familia, dirá algo importante en el verso 23 que usted lo tiene que tomar en cuenta, porque ahora lo que va a decir el Señor son palabras tan contundentes, tan fuertes, que son duras y difíciles de soportar. Dice entonces el verso 23, entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué fuerte lo que dice aquí el Señor, porque lo que explica Cristo aquí es algo tan grande, tan fuerte y tan fundamental. El Señor dice, en aquellos días en la humanidad los hombres se excusarán, los hombres pondrán excusas. Señor, pero es que yo por ti hice tanto, Señor, ¿y por qué yo no voy a ser salvo? Pero el Señor les dirá y les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque creemos que bueno es aquel que me da a mí un dinero. Creemos que bueno es aquel que me abraza. Creemos que bueno es aquel que hace obras bondadosas por los demás. Ese es el bueno, no, ese no es el bueno. Esa es una persona dadivosa. Esa es una persona que le gusta dar, que tiene un corazón presto para ayudar, pero ese no es bueno. Bueno es aquel que hace la voluntad de Dios. Bueno es aquel que cumple la palabra de Dios. Porque yo no puedo decir yo soy bueno si no la cumplo. Yo no puedo decir yo soy bueno si voy en contra de la voluntad de Dios. Yo soy bueno, pero hago lo que está en contra de la palabra. No eres bueno entonces. No estás haciendo la voluntad que Dios quiere que hagas. Entonces el Señor explica claramente, en 3 versos acabamos de aprender algo muy fuerte, algo muy grande. Primeramente el Señor enseña, ¿por qué le dice Señor, Señor? Aquellos que me dicen Señor, Señor no entrarán en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen su voluntad. Segundo, lo que enseña el Señor, en los últimos tiempos muchos pondrán excusas, Señor, pero es que usted hizo un milagro en mí, Señor, pero yo hice milagros usted hizo obras a través de mí, usted libertó a través de mí, Señor, yo fui libre, Señor, yo fui a la congregación, Señor, yo leí la palabra, Señor, yo ofrendé. Pero el Señor les dirá y les declarará en ese momento, apartaos de mí, no los conozco, ustedes son hacedores de maldad. Así que no digan que por mí, que por el milagro son salvos, no crean que por la libertad, por leer la Biblia o por tener la Biblia todo el día bajo mi brazo, eso quiere decir que ya voy a ser salvo. Eso es totalmente errado. Si usted hace la voluntad del Señor, aunque ore 5 minutos, ya con eso es suficiente, porque usted está aprendiendo a vivir la palabra dentro de sí mismo, a vivir lo que Dios quiere dentro de sí, y ya el Señor conoce todo lo que está en nuestro corazón, ya el Señor lo sabe. Cuando nosotros oramos, ya el Señor conoce qué le vamos a orar, qué le vamos a pedir. Pero ¿qué quiere el Señor? ¿Qué es lo que anhela el Señor? ¿Y qué es lo que desea Él? Familia, que usted y yo decidamos hacer la voluntad de Él sin importar nada. Él quiere, sin importar, familia, Él quiere y Él sabe que nosotros tenemos necesidades, pero el Señor espera y el Señor anhela y Él quiere que el hombre tome una decisión de vivir por Cristo, y vivir por Cristo es hacer su voluntad sin apartarse de ella, manteniéndome en ella, no desmayando por nada. Así que piénsalo bien. No digas, Señor, pero es que yo y yo y yo, porque nosotros los hombres somos así, la humanidad es así. Todo es yo, todo es lo que yo hice. Señor, pero y lo positivo, Señor, pero y las cosas buenas, pero si no te mantienes en lo que Dios dice, entonces, eso es como aquel que va delante de un juez. Él pudo haber ayudado a su madre. Aquel que está delante de un juez pudo haber hecho obras buenas. Que nosotros hayamos dicho, qué buena persona.
Pudo haber ayudado al pobre, pudo haber dado alimento al niño que le falta, pero si cometió un asesinato delante del juez, todas sus obras buenas no significan nada delante del juez, sino que el juez lo va a condenar por su falla, por su pecado, por su error. Así humanamente, así como vemos humanamente, así pasará en los últimos tiempos. Yo no puedo decirle, Señor, pero es que tantas cosas que has hecho en mí, que yo he hecho por ti. Pero el Señor le dirá a uno, sí, pero es que hiciste también cosas malas. Y no puedes pretender que por unas cosas buenas y otras cosas malas, las cosas malas se vean justificadas por las cosas buenas. Lo malo es malo delante de Dios y lo bueno es bueno delante de Dios. Así que preguntémonos, si fuera el Señor el que viniera ahora mismo, si el Señor viniera esta misma noche, nosotros ¿cómo estaríamos? ¿Buscaríamos excusas diciéndole Señor, Señor, o aceptaríamos las cosas tal y como las hemos hecho? Así que familia, el que cumple su voluntad, el que hace la voluntad, el que no se aparta de la voluntad de Dios, ese es aquel que Dios lo reconoce y le da entrada a su reino. Pero aquellos que no, el Señor les declara lo último del verso 23. Apártense de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Lo invito a que comparta este video, pero también lo invito, seguidor amado, que lo comente algo siempre. Lo invito a que comente, a que deje un comentario, deje su opinión sobre la palabra que hoy ha sido enseñada, y lo invito a que le dé un buen me gusta a esta poderosa palabra. Nos vemos en otra ocasión. Como siempre, que aparece en las redes, lo invito a que nos siga en todos los canales que tenemos, en WhatsApp, en Facebook, en YouTube. Síganos y apoye este canal para que sea llevado a otras personas y ellos sean cambiados a través de la palabra. Que mi Dios los bendiga, que mi Dios los guarde, que mi Dios los cuida a todos.